presentación. Voy a hacer un análisis químico a ver qué sustancia hay en esta. Entonces, es por pura experimentación, no crean que es por otra cosa. Bueno, habiendo revisado este tipo de elementos, hay que considerar y regresar, porque créanme, realmente cuando revisamos esto, no es una regresión, sino es como un viaje a nuestras bases de estudio, a los elementos científicos a los cuales tenemos fundamentados estas técnicas, y analizar qué es lo que estamos haciendo con las pruebas periciales más comunes de laboratorio en su interpretación y en sus procesos. ¿Por qué? Los tipos de resultados que podemos obtener dentro del análisis dentro de un laboratorio, ojo, en un laboratorio, pueden ser estos: análisis y resultados cualitativos, cuantitativos y comparativos. Mi pregunta es, ¿serán en esencia los mismos que en un laboratorio forense? Es decir, en una prueba de laboratorio, vamos a ver un ejemplo, pero en cualquiera de las pruebas que ustedes hayan revisado, a las que se hayan enfrentado, a las que hayan analizado, ¿podremos obtener características cualitativas de los indicios? Sí, claro que sí. El color es una característica cualitativa, ¿sí? Incluso, ahorita lo voy a comparar, incluso el tamaño, si yo digo que es grande y chico, porque grande comparado con qué, ya si le pongo una medida o una estructura de medición, entonces esa característica cualitativa la transformaré en cuantitativa. Mi pregunta es otra vez, ¿en los laboratorios forenses puedo obtener resultados cuantitativos? Sí. Cantidad de droga encontrada, por así decirlo, ¿no? Ok. Y podré obtener resultados comparativos, igual, también. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que las bases de nuestros resultados, las bases del análisis de las pruebas periciales, están sustentadas en esto. En analizar para aquellas cualitativas, si todas las características o elementos que componen un objeto se centran en esas condiciones de calidad. Características cualitativas, mencionen algunas, por favor. Color, aroma, textura, grado de tamaño, ¿grado de qué? de pureza. De pureza con respecto a... por ejemplo, el aire, que sea nada más la combinación de aire, nitrógeno, pero que no tengas otros elementos, o sea, que te puedan, no sé, viciar la muestra. Ok. Si, por ejemplo, ese ejemplo que acaba de poner el licenciado, muchas gracias. Si ese ejemplo lo trasladamos a un análisis forense, quiero saber cuáles elementos componen el aire. Es cualitativo, porque además voy a saber si tiene oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, etcétera, etcétera. Pero si yo quiero saber qué cantidad hay, pues ese mismo estudio, ese mismo objeto, lo someteré a otro estudio, otro análisis cuantitativo. Y tendremos que hacer una referencia: cuánto oxígeno, cuánto nitrógeno, cuánto hidrógeno y cuánto de los otros elementos hay en esa composición. ¿Sí? Entonces, en estos análisis cuantitativos, en esta medición, una magnitud, una porción o número de cosas, este elemento o esta información va a ser necesaria. Los niveles de inferencia de investigación a los cuales yo voy a someter a un análisis, un indicio, van a estar sustentados en esto. Es decir, ¿qué quiero yo saber para poder obtener un resultado específico, ya sea cualitativo, cuantitativo o comparativo? ¿Y cómo voy a interpretar ese resultado? Ese es nuestro mayor problema que tenemos en la interpretación de las pruebas periciales. ¿Por qué? Porque los dictámenes, siendo a veces tan escuetos, tan faltos de una metodología, de todo lo que mencionamos al inicio de esta charla, ¿sí? Al momento de que se me presenta un resultado y yo veo que tiene 3 crucitas, 3 positivos, y al final me dicen sí es positivo,
Bueno, pero es positivo ¿para qué? ¿Qué tiene? ¿Qué cualidades tiene? ¿Qué cantidades tiene? Si se comparó o no se comparó. Entonces, si se fijan, entramos en un pequeño círculo vicioso, en donde la persona que no sabe decir bien sus resultados, a través de una mala solicitud, a través de una mala interpretación. Y ahí nos vamos. Entonces, habremos de romper o habremos de cortar este pequeño círculo para poder diferenciar de aquellas pruebas y de hoy en adelante entonces establecer la primera pregunta que nos hagamos cuando revisemos un dictamen. ¿Qué tipo de análisis es? ¿Cualitativo, cuantitativo o comparativo? Créanme que si hacemos esto al analizar los dictámenes, de ahí se van a resolver muchos problemas. ¿Por qué? Porque su nivel de inferencia e interpretación va a estar a ese nivel. Y yo no voy a poder obtener resultados más allá de un análisis cualitativo que lo que me permita esa técnica. No voy a poder obtener resultados más allá de lo que me permitan cuantificar, de lo que me permite esa técnica y lo que me permita comparar igual. Vamos a hacer una ruta crítica del análisis de indicios biológicos en delitos de violación, que es uno de los ejemplos más representativos que tenemos para este tipo de casos, para este tipo de elementos y de pruebas que se analizan en los laboratorios forenses, ¿sí? Vamos a tener una muestra típica recolectada de la víctima a través de un hisopado o un raspado vaginal, ¿sí? Y las pruebas a realizar se enviarán al laboratorio de química forense y al laboratorio de genética forense. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, ¿qué tipo de técnicas, qué tipo de estructuras voy a utilizar en el laboratorio de genética forense y dependiendo de química forense y dependiendo de lo que me arrojen estos resultados, pasaremos al siguiente nivel de inferencia? ¿Por qué? Porque aquí tendremos que aplicar métodos cualitativos y cuantitativos que me permitan obtener resultados de precisión y de identificación preliminar de las muestras. Pero en el siguiente nivel de inferencia, esas muestras que ya fueron analizadas tendrán que ser comparadas, cotejadas y obtenidas a través de un resultado de perfilación genética. Entonces, para yo poder llegar a esto, necesito primero tener mis resultados acá. Y es una de las situaciones que más conflictos puede ocasionar. ¿Por qué? Supongamos que una de las pruebas, ustedes mismos me van a decir si es cuantitativa, cualitativa, de comparación, que se aplican, una de las tantas pruebas que se aplican en un laboratorio de química forense para la identificación del contenido de semen en una muestra, es una estructura que se llama fosfatasa ácida. La fosfatasa ácida, en términos químicos, es una enzima. ¿Alguien se acuerda de lo que es una enzima? ¿Sirve para qué? Para procesar. Para procesar o catalizar, es un catalizador bioquímico, ¿no? Para acelerar una reacción. Pero en términos coloquiales, ¿qué es una enzima? Acuérdense de sus clases de biología. Que pues, si están más jóvenes que yo me acuerdo. ¿Qué es una enzima? Es una proteína, es una molécula biológica. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Que es una molécula biológica. Entonces, por lo tanto, siendo molécula biológica, va a ser sujeta a un método analítico dentro del laboratorio. Y podemos tener el sustento teórico de lo que es la fosfatasa ácida. Es una enzima que no es específica y que se encuentra en altos niveles en el líquido seminal. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Esto de dónde lo obtenemos? Este conocimiento, ¿de dónde lo obtenemos? Del fundamento teórico, del marco metodológico. ¿Por qué? Porque ya hubo alguien o algunas personas que se aventaron ese trabajo y que determinaron que en el líquido seminal proveniente de las células epiteliales de la glándula prostática hay una alta concentración de fosfatasa ácida en el semen del humano. Hasta ahí es como la parte más elemental de la fosfatasa ácida, ¿sí? Posteriores investigaciones determinaron que esta fosfatasa ácida tiene una actividad mucho más alta, de 500 a 1000 veces más alta, en el semen humano que otros fluidos corporales. Ojo, ¿esto qué me está indicando? Esta teoría, ¿qué me está indicando? Que esta enzima puede o no puede encontrarse en otros fluidos o secreciones. Que puede encontrarse. Por lo tanto,
la primera fase o la primera estructura de esta fosfatasa ácida como prueba, ¿cómo será? ¿Cuantitativa o cualitativa? Primero, ahorita lo primero, cualitativa. ¿Por qué? Porque hasta que no la someta a una cuantificación o una medición específica, la podemos transformar a eso. Sin embargo, alrededor de esta prueba gira que otros fluidos corporales pueden tener la presencia de este enzima, ¿sí? Y por último, la prueba idónea en el laboratorio de química forense es que se hace reaccionar la muestra que se tiene con un reactivo para que vire de color, y la coloración violeta indica la presencia de la enzima fosfatasa ácida. Este es un ejemplo característico de una prueba cualitativa con esta enzima. Si sometemos este mismo procedimiento a una fosfatasa ácida cuantitativa, entonces los resultados tendrán que ser arrojados ¿en qué? En números y en unidades. Pueden ser, no sé, decilitros por mililitro, cualquier unidad que sea de medición, pero específicamente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la pregunta es, ¿con esta sola prueba, es indicativo de la presencia de semen? No. ¿Por qué? Porque su especificidad es muy baja, dado que aquí acabamos de revisar en teoría que otros fluidos y secreciones corporales lo pueden contener, y que hemos visto en algunos casos cómo interpreta el Ministerio Público o el juez o el abogado de la defensa la presencia de fosfatasa ácida positiva cualitativa, que hay, incluso se van hasta ese nivel de inferencia, ¿no? Es que sí la veo, caray, espérate, ver. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitaríamos? Otra prueba que sea más específica y que tenga un porcentaje de error mucho más corto, ¿sí?, que esta estructura. Entonces, ya hay laboratorios de investigación, no los de procuradurías, no los particulares, sino las empresas que se dedican a vender este tipo de reactivos, que hacen ese tipo de trabajos. Van investigando, van sometiendo a procesos de laboratorio, de procesos experimentales, qué reactivo es más efectivo, con qué aparato, cuantificarlos, y ¿para qué? Para que al final tengamos un kit comercial que me permita hacer esta valoración cualitativa y esta valoración cuantitativa. Entonces, al final, esta prueba, ¿cómo la podemos denominar o definir? Como una prueba de orientación. Le va a orientar al técnico de laboratorio por el camino de ¿qué? De que si es positiva para esta estructura, entonces seguiremos con la otra prueba. Una prueba de confirmación, ¿sí? Pero si sale positiva y me quedo en ese nivel de inferencia, el resultado está mal. Igual la interpretación. Ahora, ¿qué sucede? Pues que podemos tener variantes, ¿no? Dependiendo de la muestra que se tomó, habremos de modificar distintos procedimientos, incluso estos elementos ya se pueden transportar al lugar de los hechos para que en menos de un minuto y medio, tengamos un resultado preliminar y orientativo, pero nunca confirmatorio y definitivo, ¿sí? Al contrario, desde el punto de vista de laboratorio, estas son las pruebas que más facilidad nos sirven, pero desde el punto de vista jurídico, estas son las pruebas más peligrosas que pueden existir. ¿Por qué? Porque pueden sembrar la duda y pueden dejar la duda específica. Bueno, ¿hay o no? Como dicen, a mí dime nada más, ¿hay o no? ¿Presenta o no presenta? ¿Tiene o no tiene? ¿Coteja o no coteja? Entonces, esta es una estructura bastante importante que debemos de considerar para poder interpretar los resultados de esta prueba y cómo colocar los resultados de esta prueba. ¿Por qué? Porque en el dictamen, por tiempo, espacio, N cantidad de situaciones que giran en torno a, ¿sí?, vamos únicamente a colocar lo más que se pueda de información, pero a veces no especificamos cada uno. Y no sé si lo hayan visto, se ponen los resultados: fosfatasa ácida, P30 y tinción diferencial, positivo, 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 o negativo, negativo, positivo. Pero no nos dicen, a ver, esta prueba se hizo así, es cualitativa, es de orientación y únicamente ese resultado indica esto. Y es así como se deben de especificar los resultados para poder
interpretar de manera correcta estos resultados, ¿sí? Estos posibles resultados, bien, ¿qué es lo que tenemos como posibles resultados de esta prueba? Únicamente, ojo, estamos haciendo un ejemplo muy específico de una prueba de orientación cualitativa, que posteriormente se podrá transformar en una cuantitativa, etcétera, etcétera, pero es únicamente con fines de ejemplo, ¿sí? Se va a detectar la presencia de la fosfatasa ácida por este método colorimétrico, por este kit, que es un kit comercial, y se toma como un método de orientación, ¿sí? Se hace reaccionar distintos elementos de la muestra del sobrenadante, y después de 1 minuto se visualiza si se cambió de color o no ese papel de una situación incolora a un violeta intenso, y con eso tenemos un resultado positivo para esta prueba de orientación. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Cuál es el siguiente paso? La interpretación. ¿Qué variables externas, qué variables dentro de la prueba de diagnóstico y qué estructuras pueden hacer que estos resultados arrojen o falsos positivos o falsos negativos? ¿Cómo vamos a definir este tipo de elementos? ¿Cuándo? Variables como el pH, la temperatura, la humedad, la luz, contaminantes biológicos, bacterias, hongos, flora bacteriana normal de la persona, puedan inferir en la actividad enzimática de esta estructura específica, de esta fosfatasa ácida, y aumentar su actividad o disminuir su actividad, lo que va a disminuir o aumentar el resultado que se puede obtener en esa prueba colorimétrica. Número 2, esta prueba de diagnóstico, establecer solo la naturaleza de la marca, y si es sensible pero con baja especificidad, lo que comentábamos, que se han hecho experimentos o se han hecho análisis en distintos laboratorios en donde otros fluidos corporales, otras sustancias incluso de no origen biológico, también pueden arrojar resultados positivos a la presencia de una fosfatasa ácida cualitativa bajo este método colorimétrico, ¿sí? Y por último, ¿sí?, se tiene como ejemplo, hay laboratorios que han arrojado estos resultados. Si una muestra vaginal contiene, además de las secreciones normales, viene contaminada con sangre o con otra estructura, la sangre, el grupo hemo de la hemoglobina, hace reaccionar también la actividad enzimática y aumenta la estructura, y pueden arrojar falsos positivos en este contenido de la muestra. Entonces, habrá que considerar todos esos elementos para poder valorar y para poder interpretar de manera adecuada el resultado de esa prueba específica. Por eso es muy importante que, además del resultado, nos fijemos en qué, en el método. ¿Qué método está siguiendo ese peritaje para ver si el resultado corresponde con el método? ¿Sí? Entonces esto va a ser muy importante, ¿eh? ¿Por qué? Porque ahora ya no nada más voy a fijarme si el resultado es positivo o negativo, sino si el resultado coincide con el método aplicado, no con el resultado que debo o no arrojar la prueba, sino con el método que se aplicó. Si es idóneo o no ese método para ese tipo de resultados, porque a veces nos encontramos con una metodología planteada y un resultado obtenido así de, caray, sí, me estás diciendo que es cualitativo y me pones que tiene una cantidad, ¿por qué? O al revés, ¿no? ¿Por qué me estás mencionando todo ese tipo de condiciones? Entonces, esta estructura es así. Bien, ya pasamos de este nivel de inferencia. Esa es la información que yo puedo obtener con ese tipo de prueba cualitativa, ¿sí? Si fue positiva, entonces subiré al siguiente nivel y haré las siguientes pruebas, ya no de orientación, sino de confirmación, ¿sí? Y dentro de la comunidad científica forense se ha elegido una de estas pruebas, que es solamente una, como uno de los métodos confirmatorios para la identificación de semen humano, la presencia de semen humano en muestras de este tipo, que es el análisis del antígeno prostático conocido como P30. ¿Por qué P30? Porque bioquímicamente se clasifica esta es una proteína también, con un peso de 30 kilodaltones, que es la unidad en la que se miden las proteínas, ¿sí? Entonces, es como lo ven aquí, otra vez, nuestro fundamento teórico, no lo vamos a poder eliminar. Es una glicoproteína que se produce en la glándula prostática del varón y que es específica como un marcador específico para la presencia del fluido seminal, ¿sí?
hay que considerar aquí la estructura de individuos azospérmicos o vasectomizados para poder utilizar correctamente la técnica del antígeno prostático. Y la cuantificación, ojo, aquí ya cambiamos el sentido de, ¿sí? Es una prueba cuantitativa de confirmación que me va a indicar cuando es positiva la presencia del antígeno prostático específico, el PSA, y se considera como una prueba confirmatoria junto con los demás elementos de prueba. Entonces, tenemos una prueba de orientación fosfatasa ácida cualitativa, luego positiva, y luego tenemos una prueba confirmatoria, cuantificable, con antígeno prostático positivo. Entonces, sí, ya de qué podemos estar hablando, de que esa muestra contiene qué cosa. Contiene semen. Hasta ahí, no más. No si la violó, si es lo único que se puede interpretar en ese resultado, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los lineamientos o la parte de la técnica? Bueno, esta técnica va a utilizar, fíjense la diferencia de los procedimientos. Aquella fue muy sencilla, únicamente con un método colorimétrico, cambio de color. Aquí va a utilizar controles positivos, controles negativos. Se van a añadir distintos elementos enzimáticos a la muestra durante 1 hora. Aquí, si se fijan, el tiempo es mucho mayor, ¿sí? Ya de minutos que duraba la tarjetita de cambiar de color, de 1 minuto, 1 minuto y medio, a el lavado o la estructura que se tiene. Y por último, ¿sí?, la revelación y la lectura con un aparato que es un lector de absorbancias denominado el lector ELISA, por sus siglas en inglés, ELISA, ¿sí?, para poder obtener resultados como este, ¿sí? Un control negativo, donde vemos aquí un corrimiento no observable. Un control positivo, aquí está la muestra del control positivo, que por lo general es el líquido seminal que se trata de investigar. Y la muestra problema, donde vemos el resultado que se presenta, ¿sí? El lector nos va a decir la cantidad de sustancia o de PSA, de antígeno prostático, que tiene esa muestra en específico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta estructura o este elemento, ¿sí?, pueden obtenerse concentraciones mínimas desde 0.2 nanogramos por mililitro hasta concentraciones mayores de 25 nanogramos por mililitro de antígeno prostático específico. Y finalmente este lector o esta estructura nos va a dar esa prueba confirmativa de la estructura y del elemento que se tiene que buscar. Entonces, ya tenemos dentro de este análisis, dentro de esta ruta crítica de la valoración de las pruebas, dos: la fosfatasa ácida cualitativa, que dio positivo, y la proteína P30, que es confirmatoria y cuantitativa, que dio positivo. Esas dos pruebas, ¿qué es lo único que me indican? Que hay semen. Ahora, si hay semen, podemos plantear una hipótesis, ojo, de que al haber líquido seminal pueden existir células espermáticas. Y esas células espermáticas, bajo otro nivel de inferencia, bajo otro nivel de investigación, ya no de química forense, ¿para qué me van a servir? Para establecer una identificación. ¿De quién? Pues podemos decir, del dueño de sus espermas. Exactamente, ¿sí? De quién produjo esas células espermáticas. Y entonces tendré que obtener otro nivel de inferencia, otro método comparativo. Para comprobar si existe la presencia dentro de una muestra que arrojó resultado positivo, fosfatasa y P30, existe una técnica de tinción diferencial de espermatozoides denominada Fast Red Nuclear, pero por cuestiones técnicas o comerciales nosotros lo hemos denominado tinción de Chris-Mastin, como de árbol de navío. Ahorita la van a ver por qué. Ya ven cómo son imaginativos los gringos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con las células espermáticas? Ya el marco teórico lo tenemos bien establecido al saber que en la cabeza espermática o en el acromion se localiza el material genético y el flagelo, que es lo que le da movilidad a la célula. En esta porción específica que une el flagelo con la cabeza cromática, lo único que va a haber en su mayoría son mitocondrias que proveen la energía, pero finalmente pues es una célula bastante sencilla, es una célula muy poco compleja. Entonces,
Este material genético que contiene la cabeza espermática nos va a permitir a nosotros identificar a un individuo para poder conocer el origen biológico de esa muestra. Y ya hay estudios clínicos y valoraciones médicas de la cantidad normal de producto de una eyaculación, de la cantidad de células que se pueden encontrar, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que voy a trabajar yo en la muestra? Dos estructuras importantes. Como es una muestra mezclada, es decir, cuando se toma una muestra de células vaginales, puede contener tanto células del epitelio vaginal como células espermáticas, tendré yo que diferenciar o establecer un método de color también para poder diferenciar entre lo que es una célula del epitelio vaginal y una célula espermática, tanto por tamaños como por formas, ¿sí? Entonces, primero, esta tinción citológica de Fast Nuclear Red se va a generar a través de estos elementos. Se hacen reaccionar dos colorantes o dos tinturas específicas en la muestra del frotis que se va a observar al microscopio. Uno de ellos, de color verde, va a teñir el centro de las células del citoplasma, perdón, de las células del epitelio vaginal, y otro, el rojo nuclear rápido, va a teñir la cabeza cromática o la cabeza del acrosoma del espermatozoide, permitiendo hacer esa diferenciación por color. Verdes las células epiteliales y rojas las células espermáticas. Entonces, también va a ser un método específico para teñir espermatozoides. Si se fijan, tiene un tiempo bastante característico también. Va a tener una serie de elementos que van a generar a través de su procedimiento, y al final tenemos esto, ¿sí? Células epiteliales del conducto de la cavidad vaginal y células espermáticas teñidas de esa manera. En esta fotografía se observa mucho mejor, ¿sí? Esta es, el cañón no lo permite, pero esta es una célula epitelial. Si se fijan el tamaño de la célula epitelial con su núcleo, si tuviéramos, por ejemplo, un microscopio mucho más potente, que un microscopio electrónico, por ejemplo, pudiéramos ver el contenido citoplasmático, pero aquí, posicionado en esta forma, está una cabeza espermática, el acromion bien diferenciado y teñido de color rojo, ¿sí? Bien. Esta prueba, ¿para qué me sirve? Para decir, entonces es una muestra, vamos a recapitular, es una muestra fosfatasa ácida cualitativa positiva, antígeno prostático positivo, y tinción diferencial es positivo. ¿Qué es lo único que me faltaría en esta técnica? Determinar para ver si esta muestra es viable o no para ADN. Sí, compararlo, pero eso sería en el laboratorio de genética. Pero antes, ¿qué tendría que establecer el laboratorio de química para determinar si esa muestra es viable para ADN? Exactamente. Que sea cuantitativa. ¿Cuántas cabezas espermáticas por campo observadas van a existir? ¿Por qué? Porque también hay sus limitantes, ¿sí? Muy a pesar de que hay tecnologías ya que permiten la extracción de ADN de una sola célula. Yo tuve la oportunidad de ver, por ejemplo, en Guadalajara, una muestra biotecnológica de la marca Roche, no es comercial, nomás que me invitaron, ¿sí? Un instrumento que se llama PCR en tiempo real de una sola célula, que es capaz de analizar una muestra de ADN, amplificarla de una sola célula, ya sea de un esperma o una célula epitelial, ¿sí? Ninguna procuraduría ahorita lo tiene, porque es carísimo. Ese sistema tiene de haber salido apenas 1 o 2 años, ¿sí? Es carísimo. Entonces lo que tenemos ahorita son los secuenciadores nada más, los PCR en tiempo real normales, por así decirlo, ¿no? Que también son muy costosos, pero que finalmente la tecnología va a tardar un poquito más en llegar. Pero mientras llega, deberemos de cuantificar cuántas células espermáticas tenemos en esa muestra específica por campos observados y por muestra total. Es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque en el caso de muestras con menos de 1 o 2 células espermáticas por campo, en 20 campos analizados al azar en esta observación microscópica, es muy poco probable, o se reduce mucho la probabilidad de que podamos obtener una extracción de ADN de células del individuo del sexo masculino, no de las células epiteliales. Pero a mí lo que me interesa en ese momento, ¿qué es?
obtener el perfil genético de quién, de las muestras espermáticas, para poder cotejarlas con algún presunto responsable si es que lo hubiera. ¿Sí? Entonces habrán de expresarse estos resultados no solo en positivo o negativo, sino la cantidad de células espermáticas observadas, el número de campos observados al azar y la estimación del número aproximado de células espermáticas en la muestra total. ¿Sí? Con esto entonces tenemos un diagrama de flujo, una estructura de flujo completa de cómo serían los análisis específicos de este tipo de pruebas en las estructuras. Ya al final ya pasamos esa muestra de laboratorio de química al laboratorio de genética, ya sería otro nivel de inferencia. ¿Por qué? Porque en el laboratorio de genética yo ya no voy a procesar las muestras porque ya química lo hizo, ¿sí? Yo únicamente lo que voy a hacer que es el método de extracción, amplificación, cuantificación de ADN para poder identificar a una persona a través de su perfil genético de la muestra dubitada contra la muestra indubitada del sujeto y ver si corresponden o no los perfiles genéticos obtenidos de estas estructuras. ¿Sí? Entonces, como ven, la ruta crítica, los elementos a analizar de este tipo de procesos y las condiciones específicas que se tienen para poder seguir las estructuras y las características en este tipo de pruebas. Aquí vemos las fases del análisis interno del laboratorio de genética. Ya determinamos si es viable o no, se extrae el ADN, se amplifica, se obtiene el perfil y se compara, ¿sí? Pero esa ya es una estructura que incluso va a tener su propia forma de expresar sus resultados. ¿Por qué? Porque a pesar de que es un método comparativo, ¿sí?, va a estar sustentado en dos valores: el valor biológico de la prueba y el valor estadístico de la prueba, que quisiera meternos en otro rollo, pero que finalmente es una de las formas que debemos de considerar para poder obtener una conclusión específica. De tal suerte que entonces tenemos las pruebas de orientación, las pruebas de confirmación y las pruebas de comparación e identificación final en este tipo de estructuras en el análisis de la investigación periodística. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Entonces, ¿la tarea cuál es? Pues en los dictámenes que analicemos, sí. ¿Podría dar unos ejemplos de falsos positivos? Sí. Por ejemplo, en el caso de las proteínas, aquí lo vamos a poner, el caso de la proteína de la fosfatasa ácida, hay reportes bibliográficos en donde hay falsos positivos en el calostro, en el jugo, en los jugos de naranja, en contenidos de secreciones nasales y en otro tipo de fluidos, ¿sí? Otro falso positivo, por ejemplo, también es, no lo vimos, no lo analizamos un tiempo, pero en el caso de la identificación preliminar del líquido hemático en el lugar de los hechos, con el luminol, ¿sí? El luminol puede reaccionar falso positivo con otras sustancias que también tengan fierro o contenido del grupo hemo de la sangre. Entonces puede también arrojar ese tipo de falsos positivos. Aquí lo importante que es, para cada prueba revisar bien la especificidad y el tipo de aplicación que tiene cada una de las estructuras. Entonces la tarea que corresponde ahorita, ¿cuál es? ¿Sí? Cuando analicemos o cuando veamos un dictamen, ¿qué corresponde? Primero ver si es cualitativo, cuantitativo de comparación, y ver si la prueba que se aplicó es específica o no es específica, para poder revisar si el resultado corresponde con esa estructura. ¿Sí? Entonces, aquí va a ser muy importante generar este tipo de estructura. Para esto, para evitar esto y para tener una mayor certeza, miren, no es que las pruebas cualitativas o las orientaciones sean mal, no, sirven. Es el proceso metodológico dentro del laboratorio. El problema, ¿cuál es? Su interpretación. La forma en la que los damos a conocer, los laboratorios, y la forma en la que se interpreta. Ahí hay como algo roto, como que algo se despegó ahí, no embonó bien. Entonces, va a haber necesidad de que cualquier método cualitativo, cuantitativo o de comparación sea validado. ¿Sí? Vamos a ponernos en el supuesto muy imaginativo de que no tengamos avance tecnológico. ¿Alguno de ustedes trabajó, por ejemplo, con cámaras análogas de rollo?
Supongamos, vamos a suponer que no haya avanzado nada de tecnología en ese ámbito y que no tengamos cámaras digitales. Que sigamos teniendo cámaras análogas de rollo de 36 o 24 exposiciones, o de ISO 200 o ISO 400, y creo que uno de ISO 800, ¿no? Para sensibilidad, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con esa tecnología? ¿Seguirá siendo útil? ¿Seguirá siendo válida? Claro. Si yo compruebo que ese es el único método, o el método que mayor certeza me da, que más tengo para usar, mientras yo lo valide, es correcto, ¿sí? ¿Qué sucede ahora? Que tenemos una inserción muy grande de la tecnología. No lo podemos evitar. Vivimos en esta era de la globalización, en esta era de las tecnologías de información y en esta era del avance tecnológico. Nadie nos lo hubiera dicho que iba a ser tan rápido, ¿verdad? Pero finalmente así lo vivimos. Sin embargo, va a ser muy importante que cualquier método utilizado, cualquier estructura utilizada, pueda comprobar una validación de técnicas, de manera que se reduzcan los errores humanos y técnicos y se perfeccione más la técnica, ¿sí? No podemos alejarnos del factor humano, también eso es cierto, ¿sí? No hay humano perfecto, ¿o sí? Bueno, eso licenciado, ya sería, ya hasta sale un poquito de control de la ciencia, ¿no? Sí, y ahí es donde debe de, ¿verdad? Pero bueno, finalmente es una... Dígame. Sí, es lo que nos dice la bibliografía. Voy a poner a disposición, aquí les dejo en la Casa de la Cultura los archivos, los artículos que hablan de la fosfatasa ácida, como que vi que causó mucha incertidumbre. Entonces, estos estudios se han hecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, en Colombia, en otros institutos que están ligados con investigaciones forenses, pero que no son propiamente los servicios periciales, porque acuérdense que los servicios periciales no hacen investigación básica, corresponde a los elementos a las instituciones de educación superior, pues. Entonces les voy a dejar aquí la información para que ustedes la puedan checar, los artículos que tengo yo a disposición para que ustedes lo revisen y vean estas similitudes y diferencias que tienen las técnicas de identificación, ¿sí? Para que lo puedan analizar. En mayor o menor medida puede tener también las secreciones corporales, puede estar presente en las secreciones vaginales, puede estar presente, puede dar falsos positivos con la sangre. Entonces les voy a dejar la información para que ustedes vean los niveles que hay y los estudios que se han hecho para ese tipo de estructuras. No recuerdo, licenciado, pero lo checamos, ¿sí? Para ver si se han hecho experimentos en ese sentido y si existe la posibilidad de que haya un falso positivo en ese tipo de estructuras. ¿Sale? Es que sí, es lo que... Exactamente, es lo que ocasiona, ¿no? Es lo que genera pues este tipo de análisis. Pero sí es importante que lo conozcamos. ¿Por qué? Porque ahora en este sistema, en este modelo o en esta estructura de sistema acusatorio, ya no nada más vamos a ver el resultado, vamos a ver todo el bagaje técnico que tenemos y todos los antecedentes teóricos de esa técnica. Entonces, el perito o el experto forense deberá estar capacitado para saber qué técnicas hay, qué posibilidades de error tiene, cuántos tipos de elementos pueden dar falsos positivos o negativos, y si el procedimiento de la ruta crítica que siguió fue el adecuado, ¿sí? Entonces, ¿esto cómo lo vamos a lograr? Con la validación, la acreditación y la certificación de los procesos, ¿sí? Nos guste o no nos guste, vamos a tener que entrar. Es un requisito indispensable que nos pide el propio sistema penal acusatorio, ¿sí? Que si yo sé que tengo mi manual de procedimientos en el laboratorio, pues ese manual ya va a dejar de ser manual, lo tendré que pasar a validar y lo tendré que pasar a ser protocolo de trabajo, ¿sí? Cuesta trabajo, sí cuesta trabajo, recurso también, tiempo también. Entonces va a ser una estructura importante. ¿Por qué? Porque todos los métodos que se trabajen en el laboratorio, todas las estructuras que deban de estar realizadas por los analistas y que se demuestren las competencias de los mismos, todo deberá estar documentado, ¿sí? ¿Dónde podremos
norma oficial mexicana o de la norma internacional? Es en la página de la EMA, ema.org.mx, es la entidad mexicana de acreditación. Ahorita estamos pasando por ese proceso precisamente en donde la norma 17025 es la que se está utilizando para validar todos los procedimientos de los laboratorios forenses. La 17025 en la página de la EMA es en ema.org.mx, EMA, entidad mexicana de acreditación. Les recomiendo, cuando abran la página, que si se van a dedicar a leerla y se preparen una buena taza de café, ¿sí? Una buena silla, porque es un mundo de información. Protocolos, procedimientos, procesos acreditables, habla de todo, infraestructura, equipo, personal, técnicas, todo, ¿sí? Eso nos va, créanme que eso nos va, sí nos asusta a los laboratorios, sí nos asusta a los jueces, sí nos asusta a todos, pero créanme que esa va a ser, si no la panacea para todos los males, por lo menos sí una herramienta y una mano muy fuerte para poder corregir todos los errores que de vicio o de técnicas tenemos. Entonces, estos elementos habremos de seguirlos, ¿sí? Los procedimientos recomendados. Es que ¿saben qué? Hasta es importante esto. Cuando un organismo gubernamental compra un equipo, el proveedor, ¿qué es lo que hace? Por vender su equipo, ¿qué es lo que dice? Mi equipo es el mejor, es el que más tecnología avanza. No, con este vas a resolver todos los crímenes del universo. ¿Sí? Y puede ser o no puede ser cierto. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque ¿quiénes son los que van a asesorar en ese sentido? ¿El de compras? Si no conoce la técnica o la tecnología que está comprando, tendrán que asesorarse de los que van a utilizar ese equipo. ¿Sí? Y a veces también hay una barrera bien importante. ¿Por qué? Porque ya compramos un equipo. Y luego ¿quién lo va a utilizar? ¿O quién van a capacitar? ¿O qué vamos a hacer con el equipo? Y puede permanecer meses y meses ahí en bodega y no se utiliza. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y mucho cuidado en este sentido, ¿por qué? Porque tanto gobierno como sector privado está pues a la deriva en este sentido, porque es un gran negocio el que se tiene ahorita en las implementaciones de técnicas para cuestiones forenses, tecnología para cuestión forense, ¿sí? Es un boom realmente, que son empresas multinacionales, así, corporaciones así bien grandes. Search es una de ellas, ¿sí? Search que ahorita como que monopolizó el mercado con todos sus productos, vende desde las reglitas fosforescentes. A ver, ¿para qué quiero una reglita fosforescente? Pero ahí vende el set de reglitas fosforescentes, ¿no? Las brochas de pelo de camello, de no sé qué dónde, para reactivar, ¿sí? Siendo que podemos tener este tipo de estructuras con otro tipo de proveedores, ¿no? Pero finalmente es eso. En biología molecular, por ejemplo, yo me fijo mucho ahorita en las casas comerciales que proveen los reactivos para ADN. Son pequeños monopolios, ¿sí? ¿Por qué? Porque son 2 o 3 los que proveen para el secuenciador, 2 o 3 que proveen para esto, y los costos se leen. Entonces, ¿hay una pregunta por ahí atrás? Sí, una pregunta ahorita que habla de instrumental y laboratorios. ¿Qué alcance tiene un laboratorio equipado con absorción atómica? Laboratorio de absorción. Sí, depende. Esa absorción atómica, o esos métodos de absorción atómica, como van a tener otra aplicación en ámbitos de química o de identificación, vamos a ver para qué los vamos a utilizar en el laboratorio forense. Ese es el alcance lo va a dar el mismo laboratorio. Si yo quiero, por ejemplo, identificar sustancias o cuantificar drogas, pues lo puedo hacer y lo puedo sustentar si valido mi técnica mediante absorción atómica, pero que esté validada. Ese es el alcance que le va a dar, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto también. ¿Por qué? Porque los métodos y las técnicas, ¿sí?, van a tener características importantes. Vamos a poner un ejemplo muy práctico. Los kits los sistemas de identificación de drogas, las placas que venden. Podemos encontrar en el mercado placas tan baratas, ¿sí?, que por unidad cuesta menos de $1 por unidad para detectar una sola droga, marihuana por ejemplo, ¿sí? Pero la calidad, los límites de detección, los métodos que la propia empresa que manufacturó ese reactivo utilizó para poder realizar eso, la estabilidad y la precisión pues va a ser distinta. No siempre lo más caro es lo mejor, estamos de acuerdo, ¿verdad?
pero sí habremos de tener mucho cuidado en el tipo de material, en el tipo de reactivos que se consiguen y que son adquiridos por los laboratorios para poder asegurar este tipo de procesos, que me dé una especificidad, una selectividad, dependiendo del tipo de técnica que se va a utilizar, que tenga valores máximos y mínimos, que tenga condiciones especiales bien señaladas, que tenga reproductibilidad en el laboratorio. Entonces me estoy acordando de un caso que tuvimos por ahí en Aguascalientes, con un equipo, un lector de espectrofotometría, que se lo vendieron a otro laboratorio como la panacea para todos sus males. Vas a hacer de todo, que no sé qué. Y al año utilizaba unos chips, unos lectores de chips muy específicos que únicamente producía la casa comercial que le vendió el equipo al laboratorio. El año quiebra esta compañía y se queda sin nada. Y ahí tienen el aparato. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de elementos para poder generar este tipo de estructuras, ¿sí? Si por ejemplo vamos a utilizar un método cualitativo para establecer el nivel de presencia de una droga, de un metabolito de una droga de abuso, habrá que considerarse la linealidad de la prueba, la exactitud o el sesgo que va a tener, ¿sí? Es decir, en qué condiciones se puede reproducir o repetir este experimento, la precisión que se tiene, ¿sí? Y otras características que vamos a tener indispensables en este tipo de estructuras, de tal manera que también, así como hicimos el ejercicio en el caso de las muestras biológicas en una situación de violación, también, por ejemplo, cuando se analicen dictámenes en la presencia de metabolitos de drogas de abuso, los famosos toxicológicos, pues habremos de utilizar las herramientas a nuestro alcance para ver qué tan específica es esa prueba, qué tantos límites de detección tenían, si tenía un rango específico, qué tan exacta era, si tenía una incertidumbre en la medición, si es estable, etcétera, etcétera. Entonces, es importante tener también en consideración la calibración y la preparación constante de los equipos. Como dice el dicho, todo por servir se acaba. Entonces es muy importante, no porque ya compré la computadora, no va a requerir mantenimiento, no va a requerir actualización, al contrario, los manuales de certificación y acreditación de la norma 17025 prevén este tipo de estructuras. Los equipos deben de estar calibrados y actualizados recientemente, ¿sí? De manera que si en el laboratorio se establece, por ejemplo, un periodo de calibración y de reparación de los equipos cada 3 meses, deberíamos tener las bitácoras de calibración, las bitácoras de reparación o de cualquier servicio que se haya dado para comprobar que el equipo está funcionando en condiciones óptimas y trabajando a la máxima de su capacidad, ¿sí? Exacto. ¿Por qué? Porque con este sistema ahora sí vamos a poder criticar eso, ahora sí vamos a poder objetar ese tipo de estructuras, ¿sí? A ver, tú utilizaste, no sé, un lector de absorción atómica, por poner el ejemplo del licenciado, con tales características y todo esto, y te arrojó este resultado. Ok. ¿Cuánto hace que lo calibraste? No, pues 2 años. Ah, y en ese tiempo, ¿qué pudo haber pasado? No, pues el lector a lo mejor se movió. ¿Y pudo hacer un falso positivo? Sí. ¿Qué es lo que se hizo? Se puso en duda el resultado. Aun y cuando exista o no la presencia. Entonces es un peligro muy fuerte el que tenemos. Es una situación que debemos de tomar en cuenta para poder generar este tipo de estructuras. Y todos, desde los elementos que pueden ser así como, ay, ¿cómo un microscopio va a necesitar calibración? Un microscopio necesita calibración, ¿sí? Hasta los aparatos más avanzados tecnológicamente que podamos tener en los laboratorios, ¿sí? Entonces, va a haber necesidad de retomar todos estos procesos. Habrá de designarse personal específico dentro de los laboratorios para que cumpla con todas estas funciones y que ellos sean los encargados de mantener en condiciones óptimas todos estos parámetros de seguridad y de características, ¿sí? Habrá de tenerse todos los manuales y los cuadernos de mantenimiento a la vista y en condiciones específicas para poder tener todos los datos que podemos obtener a través de esos requerimientos que hace la norma 17025. Y por último, tener, y no por ser menos importante, pero el personal, una capacitación continua, específica, sobre nuevas tecnologías, sobre los procedimientos de calidad y validación, y que sea constante este elemento o esta característica de estructuras. Entonces, como podemos observar,
Las pruebas de laboratorio, las pruebas específicas de laboratorio forense, tienen y giran en torno a ellas un sinnúmero de condiciones y características que debemos de considerar, ¿sí? Así como el perito deberá acercarse al abogado para poder preguntar y hacer sus planteamientos hipotéticos adecuados para ver qué tipo de análisis se requiere, así el abogado deberá acercarse al perito para preguntar todas estas cuestiones técnicas, de procedimientos y de estandarización de las técnicas para conocer. No nos debe de dar miedo, esto se nos debe de quitar de la cabeza, ¿sí? No nos debe dar miedo que nos examinen o poner a la vista el trabajo de laboratorio, ¿sí? Vamos a tener que quitarnos esa imagen de que una vez que nos pongamos la bata, los que tienen pelo se despeinan y trabajan y hacen cosas así en el laboratorio y obtienen cosas y resultados que solamente su ciencia sabe, ¿no? No sucede, no va a suceder así. Entonces hay que generar y tener este tipo de condiciones, todo este tipo de características para poder establecer los mecanismos idóneos del empleo de la prueba pericial, ¿sí? Bien utilizada, bien aplicada, una prueba pericial puede dar mucha información. Lo ya hemos visto entonces con estos ejemplos todos los pros y contras que pueden girar en torno a estos puntos. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, comentarios. Si no, por mi parte es todo. Les agradezco mucho su presencia y que pasen muy buenas tardes. Hoy vengo con los relojes así. Antes de retirarnos, os voy a invitar a unos eventos que tenemos el martes 18 a las 5 de la tarde. Vamos a tener otra conferencia con el tema temas selectos de derecho familiar, divorcio incausado. Va a ser impartido por la licenciada Marta Susana Barragán Rangel, magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia de Guanajuato. Después, el viernes 21 a las 6 de la tarde vamos a tener una conferencia, presunción de inocencia en el sistema acusatorio. Va a ser impartida por el licenciado Miguel Ángel Aguilar López. Y después, el martes 25 a las 5, vamos a tener la última conferencia de este mes, que se va a llamar Violencia Intrafamiliar, por la maestra Fátima Rostro Hernández, jefa de investigación de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato. Todo esto les va a llegar por correo electrónico